nuevamente, aquí estoy con mi café y esperando que ustedes tengan también el suyo. Vamos a disfrutarlo con esta pequeña charla que les voy a hacer porque se nos había quedado pendiente del programa pasado en donde les había hablado de la reciprocidad, ya que había quedado claro, ¿no? Parecía que todo era lindo y funcionaba en orden si todos somos recíprocos. Sin embargo, hay una parte oscura dentro de la reciprocidad que les voy a comentar ahora. Como ya platicamos, la equidad es considerada una buena base de las relaciones que mantenemos. Sin embargo, sabemos bien que esta equidad puede ser una absoluta utopía. Un equilibrio perfecto entre lo que se da y lo que se recibe es imposible de conseguir. Sin embargo, cuando la diferencia entre lo que se da y se recibe es en realidad abiertamente distinta, es que se habla de reciprocidad asimétrica. Y esto produce un gran deterioro en muchos vínculos. La reciprocidad asimétrica persiste cuando una de las partes se siente cómoda recibiendo y no hará ningún esfuerzo por corresponder. Sobra decir que esta es una actitud que se vuelve particularmente crítica en las relaciones de amistad y de pareja, pero ya regresaré a esto. Porque veamos, todos conocemos a una o más personas que lo dan todo por los demás y que reparten todo cuanto tienen. Como les dije en el programa anterior, hay que estar muy atentos al sentimiento que esto nos genera, pues nos podemos sentir forzados a hacer algo en el futuro solo porque nos dieron algo. Y eso es manipulación, pues lo que nos están brindando no surja de la espontaneidad, sino del egoísmo y es calculado. Ya lo comenté el programa pasado, la motivación primera de dar no es el egoísmo o la búsqueda de recompensa. Cuidado con eso. Entonces, bueno, con esto podemos ir viendo que hay una reciprocidad asimétrica, pero ¿cuáles son las causas de este tipo de reciprocidad? Bueno, lo más común es que esto suceda por dos tipos de situaciones. En ambas se construye la idea de que una de las dos partes está más capacitada o tiene mayor deber para con el otro. La primera situación se da cuando hay una persona que tiene algún tipo de fortaleza especial. Por ejemplo, tiene más habilidades para solucionar problemas o más conocimiento o es más fuerte emocionalmente que la otra persona. Y así esta fortaleza termina jugando en contra, pues la otra persona espera que siempre solucionen ellos determinada situación. Y esto puede resultar desgastante emocionalmente en la persona de la que se espera que dé todo, pues lo que recibe no es lo mismo, no hay compensación por su entrega. La segunda situación en la que se presenta la reciprocidad asimétrica es opuesta a la anterior y sucede cuando una de las partes es menospreciada y de esta forma se le quita la dignidad. Por lo tanto, se conforma y se acostumbra a la idea de que vale tan poco que tiene que dar todo el tiempo, pues siempre su necesidad será menos importante que la de los demás. Dentro de la sociedad podemos encontrar estos dos ejemplos muy claramente, ya que están aquellas personas que aseguran que por tener algún tipo de vulnerabilidad está justificado que el Estado y así la misma sociedad les dé todo lo que piden sin necesidad de corresponder. Y si bien hay situaciones que puede aplicar, son muy específicas y de cualquier forma deben ser de forma temporal. Y está la otra situación, en donde existen pueblos o comunidades en donde se ha establecido la idea de que por tener determinado color de piel o por pertenecer a una determinada cultura o comunidad se carece de derechos. Y aquí ahora mismo se me ocurren muchos ejemplos, pero esos serán tocados en otros podcasts, donde les hablé de la desigualdad. Si se te ocurren a ti algunos ejemplos, mándamelos a sandratames_@hotmail.com o si estás escuchando esto en YouTube, déjamelo en los comentarios. Va a ser muy interesante la plática que pueda surgir de esto. Bueno, regresando al tema. Nos puede parecer muy claro que esto de la reciprocidad asimétrica se ve en las relaciones de grupos o en las relaciones de Estado-sociedad. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esto sucede también en las relaciones familiares, de amigos o de pareja. Al instalarse la idea de que la parte más frágil o vulnerable tiene más obligaciones que el otro o que los demás, el que no ha estudiado una profesión debe servir a los que sí, o quien es más inseguro debe someterse a los demás por conseguir su aceptación. Si bien es cierto que en todas las relaciones llega a darse una reciprocidad asimétrica, cuando es desproporcionada es cuando comienza a generar efectos negativos, ya que la convivencia comienza a generarse bajo unas condiciones injustas e insanas,
pues una de las partes de la familia o la pareja termina sometiéndose a la otra. Y recordemos que también esta es una forma de violencia, misma que termina generando más violencia, pues la estabilidad que se puede mantener solo es momentánea y termina por surgir la insatisfacción, rompiendo el falso equilibrio en el que se basaba la reciprocidad. Ahora, siendo honestos, también quien domina termina siendo afectado, pues al final tener que esperar a que alguien le devuelva el favor que ha hecho lo degrada y en muchas ocasiones lo inutiliza. Hegel ya nos lo había contado antes cuando nos habló de la dialéctica del amo y el esclavo. ¿Qué sería del amo sin su esclavo? Todo lo anterior nos puede servir como base para entender por qué la violencia genera violencia. Si estamos acostumbrados a pensar que lo que recibimos debemos regresarlo, en el momento en que recibimos un trato que nos parece injusto, este sentido de reciprocidad nos hace pensar que si regreso dicho trato injusto, es que estaremos en igualdad de circunstancias. ¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado cuando alguien que ha sido golpeado contesta, pero yo le pegué también? O hubieras visto cómo quedó el otro. Y con esto la gente que le rodea justifica tanto un acto como el otro, olvidando que existió violencia en primer lugar y que al final ese hecho violento no se resolvió, por lo que es muy probable que vuelva a suceder. Es por esto que no debemos fijarnos solamente en el resultado de la reciprocidad, sea esta asimétrica o no. Lo que nos debe importar es la base y fundamento que llevó el acto en sí. Analiza un poco las razones de tu actuar. Aquí te voy a dar 3 o 4. ¿Haces una buena acción para recibir un reconocimiento o para después recibir lo mismo que diste? Cuando halagas a alguien en lo bueno que es en determinada situación, ¿lo haces porque valoras en realidad su capacidad o es solamente para dejarle a esa persona la responsabilidad de la tarea y así quitarte tú la molestia de hacerlo? La desventaja que alegas para dejar de hacer algo es en realidad algo que te impide realizar determinada tarea, o solo lo estás usando para manipular el resultado y que los demás hagan cosas por ti, porque así te sientes en una situación de poder. Cuando das un poquito extra para que la otra persona lo note y entonces se sienta obligada a darte más también cuando te lo regrese. ¿Crees que es verdad que por ser quien eres mereces más que la persona que tienes enfrente? Si te sentiste identificado con los ejemplos anteriores, te recomiendo que recapacites en la base y la razón para hacer lo que haces, sobre todo si lo estás justificando esperando una reciprocidad. Notemos algo que me parece importante remarcar. En cualquiera de los supuestos anteriores, me hago la víctima o busco una víctima. Así lo que estamos haciendo es huir de la decisión que debemos tomar y dejar que alguien más tome responsabilidad de nuestros actos. Recuerda, si vas a hacer algo, hazlo porque quieres hacerlo, no porque te vaya a generar algo en el futuro. La reciprocidad nace de la buena voluntad. Y al ser cualitativa, no podemos medir si lo que recibimos es igual a lo que dimos. Y por eso mismo, se trata de dar y hacer un bien porque queremos hacer o dar, no porque queremos recibir. Les dejo un abrazo grande, disfruten su café. Como siempre, muchas gracias por estar. Besos para ti. Chao.